Bienvenidos a Ecos del Pasado, el canal donde desenterramos las historias olvidadas y los secretos ocultos de la historia. Aquí, cada susurro del pasado cobra vida, cada misterio se revela y cada leyenda encuentra su voz. Y nuestra historia comienza así. En el siglo XVI, en un pequeño pueblo de la península ibérica, vivía Luisa, una joven de belleza singular pero de corazón atribulado. Desde pequeña, había sido enseñada a someterse a las expectativas de su familia y de la sociedad. Su madre siempre le decía que el valor de una mujer radicaba en su capacidad para complacer a los demás. Así, Luisa creció sintiéndose invisible, atrapada en un mundo donde su voz se apagaba ante las exigencias ajenas. A pesar de sus sueños de ser artista y explorar el mundo más allá de su pueblo, Luisa nunca se atrevió a dar el paso. La idea de ser rechazada la aterraba. Se dedicaba a pintar en secreto, dejando que sus pinceles plasmaran la tristeza que sentía, pero nunca mostraba sus obras a nadie. En su corazón, creía que no merecía el amor ni el reconocimiento. Cada vez que completaba una pintura, se llenaba de euforia, pero al mismo tiempo, una sombra de duda la envolvía. Recordaba las palabras de su madre: «Las mujeres deben ser humildes y calladas». Esa voz interior la paralizaba y cada vez que pensaba en mostrar su arte, el miedo la consumía. Temía no ser lo suficientemente buena, temía que la gente se riera de ella o que la considerara una soñadora sin talento. Un día, mientras Luisa pintaba en el jardín de su casa, un viajero llegó al pueblo. Era un pintor conocido que había recorrido tierras lejanas y traía consigo historias de aventuras y logros. Su presencia era magnética, vestía ropas coloridas y su mirada brillaba con la pasión de quien ha vivido intensamente. Luisa, fascinada por su arte y su confianza, no pudo evitar acercarse a él. El viajero se detuvo a observar su trabajo y al ver la intensidad de los colores en su lienzo, sonrió. ¿Qué historia cuenta esta pintura?, le preguntó con curiosidad. Luisa, sintiendo cómo su rostro se sonrojaba, respondió tímidamente: «Es solo un intento, nada más». Su voz temblaba y el temor la invadía. El viajero la miró con compasión y le dijo: «No hay tal cosa como un solo intento. Cada pincelada es un fragmento de tu alma». Sus palabras resonaron en Luisa, pero el miedo seguía dominando su corazón. Se sentía como una niña pequeña frente a un gigante. Sin embargo, algo en su mirada la impulsó a querer cambiar. El viajero, al notar su desánimo, se sentó junto a ella y comenzó a hablarle de su propio camino. Compartió historias de fracasos y rechazos, de momentos en los que también había sentido que su voz no era suficiente. Lo importante es que, si no lo compartes, el mundo nunca conocerá tu luz. Lo importante es que cada vez que te atrevas a mostrar tu arte, estás dando un paso hacia tu verdadero yo. Luisa escuchaba atentamente, sintiendo cómo sus palabras comenzaban a deshacer un poco de la coraza que había construido a su alrededor. El viajero le propuso un ejercicio. Pinta algo que te aterre. Deja que esa emoción fluya a través de ti. No busques la perfección, busca la verdad de lo que sientes. Movida por su consejo, Luisa se adentró en un nuevo lienzo. Con cada trazo, dejó que sus miedos se convirtieran en colores vibrantes. Pintó un paisaje sombrío, lleno de sombras que representaban sus inseguridades, pero en el horizonte, un amanecer comenzaba a despuntar. A medida que el sol se alzaba, Luisa sentía que también lo hacía su confianza. El viajero la observaba con atención y cuando terminó, la miró a los ojos, le preguntó: ¿Ahora qué sientes al mirar tu obra? Luisa, con lágrimas en los ojos, respondió: «Siento que he liberado algo dentro de mí, pero aún tengo miedo de mostrarlo». El miedo es natural, pero recuerda, cada vez que te enfrentas a él te haces más fuerte. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Con esas palabras grabadas en su corazón, Luisa decidió que era hora de dar un paso hacia la luz. Durante semanas, trabajó en una pintura que representaba su lucha interna y cuando finalmente terminó su obra, decidió exhibirla en la plaza del pueblo.
El día de la exposición, su corazón latía con fuerza. La gente se reunió y al ver su pintura, los murmullos comenzaron. Algunos la elogiaron, otros la criticaron, pero lo más importante fue que Luisa sintió una chispa de orgullo en su interior. Había compartido su alma con el mundo. A pesar de los elogios, la crítica aún la perseguía. Se preguntaba si podría soportar el peso de la opinión ajena, pero en lugar de rendirse, se recordó a sí misma que el arte no era solo sobre la aprobación, sino sobre la expresión. Con el tiempo, Luisa se convirtió en una artista reconocida, no solo en su pueblo, sino también en ciudades cercanas. Aprendió a amarse a sí misma y a valorar su voz. A medida que pasaron los años, Luisa continuó creciendo como artista y como persona. Se convirtió en mentora de jóvenes talentos en su comunidad, compartiendo con ellos no solo técnicas de pintura, sino también las lecciones que había aprendido sobre el amor propio y la valentía. Organizó talleres donde animaba a las mujeres a expresar sus emociones a través del arte, creando un espacio seguro donde podían compartir sus historias sin miedo al juicio. Luisa también comenzó a viajar, siguiendo el consejo del viajero que la había inspirado. Visitó ciudades bulliciosas, donde conoció a otros artistas y aprendió de sus culturas. Cada encuentro la enriquecía, y cada nueva experiencia alimentaba su creatividad. Pintó paisajes de tierras lejanas, retratos de personas que había conocido y escenas que capturaban la esencia de la vida misma. Un día, mientras exponía sus obras en una galería en la ciudad, se encontró con el viajero que había cambiado su vida. Él la miró con admiración y orgullo, y ella, al verlo, sintió una oleada de gratitud. «Gracias por ayudarme a encontrar mi voz», le dijo. «Sin ti, nunca habría tenido el valor de seguir mis sueños». El viajero sonrió y respondió: El verdadero viaje es el que haces dentro de ti misma. Has encontrado tu luz y la has compartido con el mundo. Eso es lo que realmente importa. Años después, mientras miraba el amanecer desde su estudio, Luisa sonrió. Había aprendido que el amor propio no era un destino, sino un viaje continuo. Y aunque todavía había desafíos por delante, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Su vida, una vez llena de sombras, ahora era un vibrante lienzo de colores, donde cada trazo contaba una historia de valentía y renacimiento. Luisa se dio cuenta de que su arte no solo era una forma de expresión, sino un medio para conectar con los demás. A través de su trabajo, ayudó a otros a encontrar su propia voz y a enfrentar sus miedos. Así, su legado perduró, inspirando a generaciones futuras a ser valientes, a amarse a sí mismas y a nunca dejar de soñar. Siempre recuerden que el miedo nunca desaparecerá por completo, pero puedes aprender a danzar con él. Si no lo compartes, el mundo nunca conocerá tu luz. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el pasado. Suscríbete y no olvides darle a la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones históricas. Hasta la próxima.